Como decimos anteriormente, las partes están en igualdad de posición. Ambas partes pueden pedir pruebas durante la audiencia, pueden concentrar, pueden debatirlas, ¿sí? Y es el principio de continuidad. Todo el debate conjuntamente con las partes debe desarrollarse en forma continua. Eso da un curso legal, un tratamiento, un seguimiento que permite la transparencia, ¿sí? Hacemos a la segunda. Bueno, ahí cuando traté de armar una definición que no la voy a leer porque es bastante complicada a sí mismo, pero lo que trato de decir es que las personas, como puse a partir de la Revolución Francesa, adquirió derechos. Veníamos del antiguo régimen de la Sierra Regime, donde el señor feudal era el que tenía a cargo los procesos, era el que decidía quién era el culpable y quién era el inocente. A partir de la Revolución Francesa, a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre, el hombre ha tenido muchos derechos y ha empezado a considerarse hombre por ser persona, ha tenido la dignidad. Esto se ha modificado a través del tiempo y basta citar a algunos autores que todos hemos visto, la tercera escuela italiana, Ferri, Garofalo, Lombroso, ¿recuerdan? Bueno, para los que no recuerdan, la tercera escuela italiana de criminología hablaba de las herencias, hablaba de la consanguinidad, hablaba de que cómo prevenir los actos ilícitos. Los actos ilícitos en este proceso se prevenían por los actos, porque decía que la persona es libre, tenemos libre albedrío y podemos cometer hechos delictuales. En la tercera escuela italiana, principalmente el señor Lombroso, que era un brillante sociólogo, entendía a través de sus conclusiones y de su investigación que las personas ya venían genéticamente cargadas con una predisposición delictual. En su libro El hombre criminal decía que determinadas personas estaban más predispuestas a cometer delitos. Entonces, a partir de ahí, cuando fue negándose el derecho, porque ya la persona ya no tenía derecho por sí mismo, ya no era un derecho penal de acto, sino de autor, o sea, no era porque uno cometió un delito, sino porque cumplía o tenía las características básicas de aquella persona que era estigmatizado como delincuente. Por eso, el proceso penal, el que rige el conjunto o la totalidad de las garantías que debe tener esta persona, siempre va excluyendo aquel delito o aquel tipo de delito peligro. Bueno, no lo podemos bajar un poquitito, ¿no? Ahora bien, esta es la base fundamental del sistema acusatorio. Podrán ver que he tratado de formar como la balanza de la justicia. No sé si se llega a interpretar. En la base está la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que dan fin a la estructura. Luego tenemos el debido proceso penal como la guía de los platillos. Por este lado tenemos el interés social, porque se refiere a la ley. En segundo lugar, el interés individual por las garantías. Entonces, esto se tiene que ir equilibrando. Donde la balanza se inclina más hacia un lado o hacia el otro, se va perdiendo esa equidad. Cuando es un Estado represivo, un Estado que no respeta las garantías individuales, la balanza va a estar inclinada a este favor, donde la potestad jurisdiccional, la potestad coercitiva del Estado para reprimir delitos, avasallando las garantías individuales, humánicas, inocencia, libertad y juez natural, que hacen a la dignidad humana. Reitero con la Revolución Francesa, ahí fue el puntapié, y podemos criticar y es materia de debate, pero no es en este espacio, los derechos y garantías de la Revolución Francesa. Pero ahí podemos decir que la persona fue reconocida como persona y que es inherente a esos derechos. Entonces, esos derechos deben respetarse. Y este sistema trata de ponerlos en pie. Al medio tenemos el Estado, tenemos el sistema de gobierno, que sería el palo que sostiene el sistema republicano y representativo. Obviamente estamos hablando de democracia. Todo, bueno, de las experiencias de los países que hemos tenido, donde el Estado ha sido a través de golpes o los militares y sin hacer ideología de esto, siempre ha sido más difícil mantener un equilibrio. Pero los países democráticos tratan de sostener una balanza intermedia. ¿De acuerdo? Pasemos. Por último, quería aclarar que cada uno de esos puntos lo vamos a ir explicando y por qué sostengo que este es el sistema más representativo. Bueno,
principio de inocencia. Ahí diría principio de inocencia. Tenemos el principio de igualdad de armas, los límites formales a la averiguación de la verdad, el sistema de nucleares y exclusiones probatorias. Límite de la averiguación de la verdad. A ver, si bien en este proceso buscamos que se obtenga la verdad real, pero esta verdad real tiene límites. Los límites están impuestos cuando avasallamos las garantías individuales. Entonces, en primer lugar, y como pauta procesal, vamos a tener un sistema de nulidades. La definición de nulidades es o se entiende aquella circunstancia que hace cesar los efectos jurídicos de un acto procesal a través de alguna falencia, ¿sí? Podemos discutir también si la nulidad puede ser relativa o absoluta, pero lo que estamos tratando de decir es que ya el primer límite de la averiguación de la verdad es cuando el acto es nulo, se retrata, pierde el efecto jurídico. Por otra parte tenemos las exclusiones probatorias y como regla general tenemos la regla de exclusión. Las exclusiones probatorias también es un límite a la averiguación de la verdad, porque si en pos de la averiguación de la verdad tenemos en cuenta las cárceles de Estados Unidos, o por lo menos Guantánamo, tenemos en cuenta la tortura, son límites que hay que imponerle a la averiguación de la verdad. Sí es cierto, buscamos que se obtenga la verdad, pero ¿cuál es el límite? Avasallar las garantías individuales. Eso es lo que tratamos de evitar. Y la regla de exclusión, de excepción, es cuando existen vías paralelas que nos permiten llegar a esa verdad. Cabe citar a colación de ello un fallo importante que cambió la jurisprudencia en Argentina, que es el fallo Rayford, y para explicarle más o menos de qué se trata la exclusión probatoria, en este era un joven que conjuntamente con otros consortes de causa se dedicaban al robo de farmacias. Fue en un hecho apresado y se dieron cuenta que conducían un auto que lo habían visto en reiteradas oportunidades, robando locales de esos tipos de comercio. Entonces, bajo tortura, dijo dónde estaban los productos y fue allanándose y encontrándose todos los productos de los hechos anteriores. Esta persona fue condenada, no solo por este hecho, sino por todos los otros hechos. Hubo una queja formal y a través de diferentes recursos llegó hasta la Corte Suprema Argentina. Ahí se resolvió que no era válido. El Estado no puede servirse de pruebas que no hayan sido obtenidas legalmente. Si no, estamos legitimando al Estado que obtenga cualquier forma o a través de cualquier medio. Como vemos, a partir de ahí se llamó la regla de exclusión. O sea, toda prueba que sea obtenida de forma ilícita no es válida para un juicio oral, ni es válida para sostener una condena. Pero, de excepción, lo que estamos viendo ahí es que hay una línea de investigación permanente o alternativa. Eso quiere decir que se haya podido lograr llegar a ese fin por canales alternativos. Obviamente, la prueba que fue obtenida por este medio ilícito, ilegal, no puede ser obtenida, pero en este caso quedaría vigente el proceso por la vía alternativa. El derecho a gozar de ciertos bienes. En primer lugar tenemos la propiedad y segundo la intimidad. El secuestro de objetos relacionados con el delito, ¿en qué se basa? En los reiterados allanamientos donde vemos un saqueo generalizado a los bienes no solo de la persona procesada, sino a su entorno familiar, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ceñir el secuestro o el allanamiento a los ámbitos propios que son de delito. Y después los registros domiciliarios. Los registros domiciliarios también como un límite a aquellos allanamientos. Si bien este límite está impuesto por las pruebas de cargo, obviamente, pero no poder allanar ilimitadamente o abusar de esas medidas cautelares. En segundo lugar, la intimidad, bueno, en cuanto a las intervenciones telefónicas, el secuestro de correspondencia y el email. En estos parámetros y en la actualidad que estamos viviendo, no hace más que uno reflexionar que nuestros mails ya no son tan privados, nuestras conversaciones telefónicas tampoco, y ya la correspondencia ya no es tan habitual.